¿Cómo están? Un saludo, estimados hermanos. Bueno, aquí hoy estaremos hablando de qué tiene que ver Sarabanda con los tres monitos. Antes dije los monitos, ahora digo los tres monitos. Pero bueno, vamos a quitar los tres monitos. Monitos. Los monitos verdes. Pero ustedes saben que los monitos verdes habitan en muchos lugares del planeta. En Cuba, de por sí, no es un país donde existen naturalmente, ¿no?, originales, ningún mono. Pero sí en Cuba existen monos que han por siglos y décadas se escaparon o los soltaron, personas que lo tenían como mascota, y más aquellos que se tratan de monitos verdes o los macaos o así, varios tipos de monitos de esos exóticos, esos que le gustaban a la gente criar y tenerlos en sus casas. Entonces ellos no abundan muchos en Cuba, pero sí hay zonas donde ellos se concentran y hay algunos monos de eso. Y ustedes saben que los monos tienen que ir a los ríos, o a un manantial, a una laguna, a un lugar donde tomar agua, pero ellos se tienen que adaptar donde mayormente hayan árboles, porque ahí es donde ellos viven, subir por ahí por los árboles. Irían, ejemplo, a una laguna, a un lugar a tomar agua que no existan árboles, porque en esos lugares que no hayan árboles, pues no haya ni manantial, ni laguna, ni río. Es la única forma, si no, ellos se mantienen ahí. ¿Qué sucede con esto? La palabra me entró una tosecita aquí extraña, algún polvo o algo aquí. La palabra, ejemplo, cuando se canta un mambo que dice Sarabanda, la banda, chichiribacún, chocan hueso con hueso, chichiribacún. Mire, vamos a desglosar ese canto. Ejemplo, Sarabanda, la banda, chichiricubacún, o sea, chichiribacún, choca hueso con hueso, es decir, que como si fueran dos carabelas, chocar hueso con hueso, pero en vida, chichiribacún. ¿Qué es lo que es un chichiribacún? Bien, las leyendas, y vamos entonces a concentrarnos en Cuba, ¿verdad?, que es la famosa leyenda de los chichiricú. Las personas no mencionan ese nombre porque dicen que es malo, los atraen, no los mencionan. Esa es la creencia, que muchos le pusieron entonces Ouija. ¿Para qué? Para no decir la frase chichiricú. Entonces, si usted se da cuenta que la palabra chichiricú tiene como una combinación. La palabra, ejemplo, en Yoruba, Iku significa la muerte. Entonces, chichiri es como podemos decir, podemos definirlo como algo que se transforma y se convierte, que existe y no existe, o que toma algún tipo de aspecto material real. Entonces, cuando dice chichiricú, es decir, es cuando la muerte toma un aspecto real, material. Entonces, cuando dice Sarabanda, la banda, significa que dice que el movimiento, ese movimiento de Sara, como dice Sara, como Sarango, es decir, que existe lo que se llama la palabra en Sara. Déjame como yo se la explico en español para que me entiendan bien la definición en español. Sara es como zarandear, es como mover. Entonces, la banda es, como ejemplo,
cuando hay una conjunción de muchas cosas que se unen y entonces establecen un sistema. Puede ser de música o de rotación. Cuando se conjugan muchas energías, pues establecen un sistema de afinación. En este caso, estamos hablando de una afinación en una dimensión o en una frecuencia donde se están moviendo todos en conjunción, porque se trata de una banda, parecido como ganga o unión, o en este caso una banda, pero que está llevando a cabo cada uno una acción. Significa, pone un granito, el otro pone un granito, el otro un granito, y hacen el montón de arena. Entonces esa es la banda. Y el zara significa el zarandeándolo, es decir, el movimiento. Nótese que la palabra zarabanda viene realmente de un baile tradicional en Centro o Suramérica, que le llaman el baile de zarabanda. Pero allá en esos países no tiene que ver precisamente nada con el zarabanda de las engangas, sino es un baile tradicional que, y si no, búsquenlo en la enciclopedia, búsquenlo donde ustedes quieran, que tienen que ver con eso. No sé si es por Guatemala, por dónde es, pero es por ahí, por Centroamérica, por uno de esos países de Sudamérica, que ellos bailan el baile de zarabanda. Bien, por eso significa sacudirse, zara, a través del ritmo de una banda. Zarabanda, es decir, no puedes moverte si no hay tambores, si no hay ritmo, si no hay orquesta, si no hay guitarra, no puedes bailar, no puedes moverte. Entonces, los que quisieron definir el misterio que tiene que ver con un zarabanda, de verdad, pues entonces le pusieron ese nombre, porque ese nombre no viene del África, no viene de ningún lugar, sino simple y únicamente, exclusivamente de Cuba, porque los ancestros nuestros, de décadas y décadas, estamos hablando, los que trajeron a Cuba las creencias basadas en las religiones africanas, que se basan en los poderes de la naturaleza. Recuérdense que Cuba estaba bajo un poder eclesiástico católico apostólico romano, y los inquisidores y la madre de los tomates, y entonces ellos fueron los que trajeron las creencias y la fe en la naturaleza en mayor cuantía, porque ya los taínos ya lo estaban practicando, ya ellos lo conocían, ya ellos sabían de eso. Lo que sucede que la cuestión de los huijes y de los monitos no vinieron hasta después de que se empezaron a soltar los primeros monos en Cuba, de esos que se escaparon. Y ahora le vamos a explicar por qué. Bien, porque los taínos, los originales de Cuba, los nativos, ellos lo definían con otros nombres, porque ya conocían, ya sabían de ellos. ¿Por qué? Porque se trataban de unos espíritus pequeñitos que eran horribles de feo, y eran horrible de feo que eran. Entonces ellos tenían la fuerza y la potencia de transformarse en cualquier cosa que ellos quisieran, pero tenían que tener vida. Por ejemplo, como un mono o un perro o algo de eso, para no presentarse completamente de esa forma. Mayormente donde ellos habitaban es como todos los países que habitan, que se fueron formando los pueblos a la orilla de los ríos, porque ahí es donde está el agua, donde te podían tomar o lo que sea. Entonces, por ahí era por donde ellos mayormente habitaban. Pero cuando se soltaron los primeros monos y todos esos monitos empezaron a estar produciéndose por ir por las selvas o por los montes de Cuba, pues ellos comenzaron a coger esa transformación de parecido a esos monitos, para que si alguien los viera o lo identificara, que no se horrorizara. Pero de todas formas, en Cuba, ver unos monos a la orilla de un río
era espantoso porque en Cuba no existían monos. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Entonces sería mandarse a correr porque oye, unos monos, ¿entiendes? Pero bueno, eso nos ocurrió a mí en la ciudad de Holguín, cuando yo tenía 11 años, que estuve viviendo 8 meses allá en Holguín, en la ciudad de Vista Alegre, en la calle Colón, entre Progreso y Paz. Fue creo que en el año 66 o 67, por ahí, algo de eso. Nosotros fuimos, los amigos míos y yo andábamos en una bicicleta, qué sé yo. Yo iba montado atrás en la parrilla de la bicicleta de un amigo mío, de allí, del barrio, de la juventud, de la niñez, que se llama Oscar Aguilera Salvador. Entonces íbamos Oscarito y yo iba atrás en la parrilla de él, y otro muchacho más que no me acuerdo quién era, y iba un sobrino de él que se llama Arnoldo Leiva Salvador. Entonces fuimos a bañar en un río que le decían el río de la Holguinera, o quedaba por la Holguinera. Era un río que había ahí, que no era tan profundo ni nada de eso, un río ahí, pero bueno, tú te bañabas ahí, que ya está por aquí, qué sé yo. Entonces ahí, tírate, qué sé yo, y ¿sabes la cosa de los muchachos? Y estábamos ahí, qué sé yo, y yo bañándome, divirtiéndome y formando mi lío y mi qué sé yo cuando, miro, y cuando miro así para la orilla, ya donde terminaba la partecita honda, que ya empezaba a correr una chiquitica, era la que corría ya a menos profundidad, habían 3 monitos verdes tomando agua ahí, y ellos estaban tomando agua pero nos miraban. Y cuando yo lo veo digo, ¿qué es eso? Mira eso, caballo, ¿qué cosa es esto? Entonces, unos monos, y Oscar Aguilera, cuando eso, fíjense que ya yo cuando eso estaba iniciado, ya yo estaba iniciado de palo, pero tenía 11 años, yo no andaba en nada de eso. Veía los plantes, pero no es así tan profundo de conocer estas cosas ni nada de eso. Y Oscar Aguilera, Oscarito, yo creo que me llevaba como un par de años mío, algo de eso, 2 o 3 años, no sé, una cosa de esa, de edad. Y empezó a gritar, ¡corre, vamos! Son los Ouija. No sé, diablo sé yo de Ouija ni eso en ese momento. Yo sé que ellos empezaron a correr. Y teniendo bicicleta, no se montaban en la bicicleta, iban corriendo con la bicicleta al lado. Y yo, como les digo, vi que todo el mundo empezó a correr, y yo dije, patica, para que te quiero, yo también voy a correr. Y corrimos no sé ni qué cantidad de distancia, y ellos sin montarse en la bicicleta, para que te vean lo que es el susto. En vez de montarse en la bicicleta y que corre más rápido, pues no, era con la bicicleta al lado y chancleteando. Y entonces llegamos allá todos enfocados en la casa, y que si ¿qué pasó? No, que no, nada, estamos corriendo, no, que... Entonces ellos no querían decir nada de los monos eso y de esas cosas, porque decían que los padres le iban a castigar, porque si por mentiroso, o porque no sé qué, o que por metido en el río, que yo no sé qué, lo que fuera. La cuestión es que no se lo dijeron a los padres ni a nada, y como a mí poco me importaban los monos, ni los Ouija, ni la madre de los tomates, porque yo era medio despistado. Yo cuando aquello era despistadísimo, yo lo único que me concentraba era en lo que yo quería, y no me interesaba si se cayera el mundo, no me interesaba. Y ya yo fumaba, tenía 11 años, yo fumaba, y le metía al duro también, con 11 años, increíble, desde que tenía 8 años. Imagínense, la familia mía oriental, allá en Oriente, que todos eran unos borrachines, la mayoría de los casos. Los Montoya no, eran los Rodríguez, por parte de madre, los borrachos. Entonces, se hace lo que se ve, y lo que te enseñan y lo que se aprende de los mayores. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Pues, señores, resulta ser de que los chichiricú, pues, cogían la transformación de los monos, y no eran en realidad los monitos esos, sino que era como si ellos los duplicaran con la mente y tomaban esa transformación
y se convertían en el monito. ¿Qué sucedió con esto? En realidad, señores, el descubrimiento, montaje, establecimiento de los poderes de un Sarabanda es basado en los poderes y los secretos de los espíritus de los chichiricú, los famosos Wije. Por lo tanto, el Sarabanda era y se convirtió en una de las potencias más peligrosas que existían en Cuba, porque precisamente tenía la facultad, la fuerza y la potencia de que los espíritus que se apoyaban arriba de un Sarabanda, que era como si fuera el lugar de atracción de ellos para que ellos reposaran y durmieran espiritualmente, señores, desde ahora en punto que se desprendían, porque tú le dabas un mensaje, y ahí es donde vienen los secretos. Ellos iban más rápido al lugar sin usted tener que estar haciendo tanta brujería para llevar a cabo la misión que se les mandaba a hacer, señores, y se convertían realmente en algo material, algo así como un Zambia zombie, que es decir, un espíritu vivo que está muerto. Es una combinación. Entonces, cuando los chichiricú eran pactados con la enganga de Sarabanda, acuérdense lo que les expliqué anteriormente, que es una combinación de cosas que hacen lo que se llama un movimiento. Esos Sarabanda eran extremadamente mortales y los más rápidos que existían. ¿Por qué? Porque el espíritu tenía la potestad, la fuerza y la potencia suficiente para convertirse en algo material. Y esos son los que eran los chichiricú. Pero fíjese que no abundan. No es como existen miles de millones de espíritus, sino de que si usted conoce el secreto, yo lo sé, yo lo conozco, yo sé cómo se hace y tengo un fundamento de eso, también específicamente de eso. Cuando usted tiene conocimiento puede, y usted tiene una enganga Sarabanda de verdad, no de botánica, ni de nada de eso, ni esa basura que están montando hoy en día, la mayoría no sirve para nada. Si usted tiene una enganga, la puede probar científicamente, de que esa ganga es muy ancestral, que tenga más de 100 años, la enganga, entonces, y es un Sarabanda, esa enganga seguro, tenga la completa seguridad que está apartada con los chichiricú. Ahora tiene que saberlos manejar. Si el tata que montó esa enganga en aquel momento no le enseñó a manejar el Sarabanda para que los chichiricú le obedezcan, pues entonces ese Sarabanda no está en funcionamiento, porque lo único que le sirve es de hogar a ellos, pero no para echarlo a funcionar, porque la única enganga que es, todas hacen daño, pero la única que está específicamente trabajada y preparada para hacer daño más rápido es un Sarabanda. Ahora, cuando usted lo convierte en un Sarabanda, entonces es cuando es extremadamente mortal. ¿Por qué es extremadamente mortal? Porque dice cuando es un Sarabanda, fíjese, 2 veces, es cuando conjugaron, ligaron lo que es la liturgia conga africana con la liturgia local de los chichiricú que habitaban en Cuba. ¿Qué es lo que quería decir eso? Es que al combinarlo, entonces la experiencia y los conocimientos de los chichiricú
que habitaban en el África fueron traídos a estos chichiricú que habitaban en Cuba y por lo tanto le agregaban más conocimiento, más potencia y más poder a los chichiricúes locales. Oye, que Dios que salve todo este Monanzó, toda esta casa, porque me metí un chichiricú por todos lados. Yo no le digo esa, yo ahora se lo estoy explicando porque le digo chichiricú, porque si no, no lo van a entender. Pero yo le digo otra frase, que claro está, yo se las dejo para los discípulos que son directamente, que están aprendiendo aquí, en un momento determinado, pues explicarles y decirles cómo ellos tienen que referirse directamente a un zarabanda que esté pactado directamente con los chichiricú. Y aquí, claro está, existen los chichiricú. En cualquier lugar del planeta existen los chichiricú. En cualquier lugar existen los chichiricú. Lo único que en Cuba se logró canalizar el chichiricú a una enganga y se le nombró zarabanda, que simple y llanamente quiere decir las potencias unidas y la fuerza conjunta que pactan al chichiricú, que te zarandea, que te desprende, que te hace un movimiento para bien o para mal. Seguiremos ampliando esto más en un futuro. Así que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia.